A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Hubo un niño pobre, sin escuela, que vendía periódicos en su pueblo. Y cuando el pueblo le quedó pequeño, entonces se trepó al tren para vender periódicos a los pasajeros y de paso para vender en los otros pueblos. El niño empezaba a trabajar a las 6 de la mañana y volvía a la casa a las 9 de la noche, en el único tren de regreso, y aprovechaba su tiempo para realizar experimentos en el vagón del tren. Este niño inquieto, creativo, lleno de ideas, se llamaba Thomas Alva Edison. Y poco tiempo después pensó que si vender periódicos era buen negocio, mejor negocio era publicar el suyo propio. Entonces aprendió a leer y a escribir, y en poco tiempo publicó su primer diario. Tiempo después estudió física, química, mecánica, mejoró el telégrafo y el teléfono y patentó casi 1,100 inventos. Muchos de esos inventos le permiten a usted, en este momento, escuchar esta información. Desde el micrófono hasta el gramófono, que ya por supuesto ha tenido modificaciones. Thomas Alva Edison, después de una vida dedicada a la ciencia, estaba desapareciendo un día como hoy, 18 de octubre de 1931. Y gracias a él, la radio, con su música y con su voz, nos acompaña. Gracias Thomas Alva Edison, pequeño niño vendedor de dulces, frutas y periódicos. Gracias Thomas Alva Edison, inventor de tantos y tantos milagros. Las principales noticias del día. El gobierno dará importancia a la reforma tributaria. Nuevo protocolo para actos masivos. La vacunación no ha llegado al 100%. Candidatos de la Asamblea fuera del concurso público para renovar a 3 jueces de la Corte Nacional. El Estado le debe al IES $8.037 millones, pero no está quebrado. Ecuador podría tener un superávit fiscal luego de 13 años, según el Fondo Monetario Internacional. Movimientos preparan movilizaciones en contra del Ejecutivo. En Vida y Tecnología e Inteligencia Artificial termina la Sinfonía número 10 de Beethoven. En Salud, Día Mundial de la Salud Mental. En el segmento de opinión, la Asamblea rectifica o se va. Editoriales de Mauricio Gándara, estrellándose contra la pared. Martín Pallares, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es la papa caliente que nadie ve. Roberto Aguilar, Yori nos mete la mano en el bolsillo. José Hernández, Lazo declara la guerra y se pone en pausa. Gabriel Hidalgo, la cuenta regresiva. Noticias del día con Carla Sánchez. Gobierno dará importancia a la reforma tributaria. El Ejecutivo dará prioridad a la reforma tributaria en el envío a la Asamblea de los proyectos económicos urgentes. Así lo anunció el viceministro de Finanzas, Bernardo Orellana, quien insistió en que la parte de impuestos es definitivamente la más urgente. La entrega del texto está prevista para esta semana, según se pudo conocer. Guillermo Lasso informó que volverá a enviar su ley de creando oportunidades en 3 partes: tributos, laboral e inversiones. Lasso criticó que la Asamblea no haya querido debatir el proyecto de ley. Devolvieron la ley de creación de oportunidades. No quisieron debatir, simplemente la devolvieron, lamentó. El mandatario sostuvo que hará el nuevo envío de los documentos porque tiene que actuar con tolerancia frente a la intolerancia y adelantó que se harán perfeccionamientos para garantizar que atienda a las necesidades de los ecuatorianos. Otro factor clave es el plazo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pues en el programa con ese organismo, con el gobierno se comprometió a promulgar esa reforma hasta finales de este mes. En el pasado, el fondo se ha mostrado
flexible en el cumplimiento de metas relacionadas con reformas legales, como ocurrió con la Ley de Defensa de la Dolarización. La reforma es prioritaria para cumplir las metas con el FMI, pero menos para la caja fiscal debido a la mejora del precio del crudo, explica el exministro Fausto Ortiz. El crudo WTI, que sirve de referencia para la venta de petróleo local, cerró con $81.31 por barril. Napoleón Santamaría, tributista, destacó que la ley se debatirá y no entrará por el Ministerio de la Ley, ya que esto último podría generar problemas en gobernabilidad. Nuevo protocolo para actos masivos. La vacunación no ha llegado al 100%. El gobierno aplicará nuevos requisitos para acceder a eventos públicos y a una campaña para completar el esquema de vacunación contra el coronavirus debido a un aumento de casos de la enfermedad y debido a la realización de actos públicos sin la autorización gubernamental. Jimena Garzón, ministra de Salud, comentó que hubo un pequeño brote de alrededor de 730 casos, cuando en las últimas semanas se ubicaron en 400. Juan Zapata, presidente del Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional, indicó que ese organismo conocerá los protocolos a aplicarse para eventos públicos y adelantó que entre los requisitos estarán la vacunación con las 2 dosis completas y la última de al menos 14 días antes de una prueba PCR, distanciamiento social, medidas de bioseguridad, aforos. Homero Castañer, viceministro de Gobierno, aseguró que no podrá haber eventos masivos sin la autorización de las intendencias de policías y con la aplicación del protocolo que emitirá el COE Nacional, y anunció sanciones como clausuras en caso de que haya incumplimientos. Se están autorizando porque presiden los COEs cantonales, dijo Castañer sobre algunos alcaldes y la realización de actos públicos masivos. Garzón anunció una campaña agresiva y regresiva de vacunación, para lo cual se pedirá el respaldo de la empresa privada, de universidades, a fin de cubrir a un segmento de la población entre 18 y 40 años, donde hay menos cobertura y que se está exponiendo en estos eventos públicos en los cuales se ven miles de personas sin mascarilla. Para la epidemióloga Andrea Gómez, las decisiones se toman de manera tardía y agregó que el Ministerio de Salud Pública debería ser la entidad que esté a la cabeza de las resoluciones. Los COEs locales no tienen el conocimiento ni es de su función estar a cargo del control epidemiológico de una pandemia. Gómez agregó que no hay una campaña de prevención de casos ni de motivación a la vacunación, e incluso la velocidad con la que se estaba vacunando disminuyó luego de cumplir el ofrecimiento electoral. Candidatos de la Asamblea fuera del concurso público para renovar a 3 jueces de la Corte Constitucional. Los candidatos que escogió el legislativo para el concurso de selección de 3 jueces de la Corte Constitucional CC estarían fuera del proceso debido a que el tema no fue remitido oficialmente hasta el seno de la Comisión Calificadora. La Comisión Calificadora se instaló en la plenaria para resolver sobre el cumplimiento de requisitos legales de 6 candidatos que postularon las funciones de ejecutiva y de transparencia y control social para el concurso de méritos, oposición e impugnación ciudadana para la renovación parcial por tercios de la Corte Constitucional. Los 6 candidatos propuestos por las 2 funciones antes mencionadas no cumplirían con los requisitos y que se resolvió conceder 3 días para que presenten documentos adicionales. Con ello no se consiguió una propuesta de rechazar estas candidaturas por incumplimiento de requisitos. Los candidatos que postuló la Asamblea Nacional tras una votación realizada en el Pleno el pasado lunes 11 de octubre no formarán parte del concurso, pues la institución no había notificado de forma oficial ante la Secretaría de la Comisión con su resolución. La resolución se había tomado con el voto dirimente de la presidenta de la Comisión, Vanessa Aguirre, mientras Medardo Oleas, Rafael Ollarte y Luis Fernández habían votado en contra de esta resolución, ya que su propuesta había sido abrir un nuevo plazo para que presenten sus ternas y que cumplan los requisitos establecidos en la Constitución y la ley para ser jueces de la Corte Constitucional. El Estado le debe al IES $8.037 millones, pero no está quebrado.
El Estado debe al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES 8.037 millones de dólares, de los cuales 4.368 millones corresponden a lo que se conoce como seguro de salud y otros 2.854 al seguro de pensiones. De esa cifra, 381 millones de dólares son deuda negociada, es decir, que ha sido reconocida como tal por el Ministerio de Finanzas y para lo que ya han sido acordados mecanismos de pago. Pero hay una pequeña deuda no negociada de 7.656 millones de dólares, dice Francisco Cepeda, quien asumió la presidencia del Consejo Directivo del IES hace poco más de un mes, cerrando con un déficit de 800 millones de dólares. El IES, con esta negociación con el Ministerio de Finanzas y con el pago entre 250 a 300 millones de dólares este año, y está vendiendo parte de las inversiones que tiene en el Banco del Instituto de Seguridad Social, BIES, para terminar de financiar ese fondo. Ese desfinanciamiento en salud provoca, entre otros factores de orden administrativo, el desabastecimiento de medicinas e insumos en los hospitales del IES. La incertidumbre está en que la deuda con el Fondo de Salud no ha sido reconocida por el Estado porque no existe una metodología acordada entre las dos partes sobre cómo debe hacerse la facturación de los servicios del IES y cómo tiene que ser el proceso de auditoría de estas cuentas, según Cepeda. Ecuador podría tener un superávit fiscal luego de 13 años, según el FMI. En 2021, el déficit fiscal del Estado ecuatoriano llegará a 2.422 millones de dólares, pero a partir del 2022, Ecuador debería alcanzar un superávit fiscal en el sector público no financiero. Si el presidente Guillermo Lasso cumple con su programa económico que contempla reducir gastos e impulsar una reforma tributaria para aumentar los ingresos del Estado, pero se atraviesa la Asamblea Nacional, que acaba de rechazar el proyecto de ley de creación de oportunidades enviado por Lasso. La salida será volver a presentar las reformas incluidas en el proyecto de ley rechazado, pero esta vez por separado y empezando por la tributaria. La meta de superávit fiscal aparece en último reporte de los acuerdos entre el Fondo Monetario Internacional, FMI, y Ecuador. El FMI señala que luego de 13 años el país podría tener un macro superávit fiscal de 85 millones de dólares en el sector público no financiero en 2022, pero para 2025 el superávit debería subir a 1,4% del PIB o Producto Interno Bruto. La última vez que el país registró superávit fiscal fue en 2008, en el segundo año de la administración del expresidente Rafael Correa. El exministro de Finanzas, Fidel Jaramillo, asegura que se logrará con un mejor precio internacional del petróleo. Según el FMI, el barril de petróleo promediaría entre $59 en 2022. Esa proyección podría ser la más alta en la realidad porque el petróleo de tipo West Texas Intermediate, WTI, que sirve de referencia para el crudo ecuatoriano, ronda los $80 por el barril en el mercado. Según las proyecciones del FMI, el gobierno busca reducir el gasto público en 4,2 puntos porcentuales del PIB o unos 4.300 millones de dólares entre 2022 y 2025. Además, en 2022 está previsto que se retire la totalidad del subsidio a las gasolinas de bajo octanaje y al diésel, dice el FMI. El ahorrado equivaldría a 0,9 puntos porcentuales del PIB el próximo año. Movimientos sociales preparan movilizaciones en contra del Ejecutivo. Medios, agricultores, campesinos, sindicalistas y el movimiento indígena protagonizarán acciones en contra del gobierno de Guillermo Lasso. La Federación Médica Ecuatoriana se declaró en una asamblea nacional y convocó a un plantón para el próximo 21 de octubre desde las 11 horas en la avenida Amazonas y Naciones Unidas en el norte de Quito. El objetivo es exigir al régimen que se atienda a la precaria situación hospitalaria que enfrentan por el desabastecimiento de insumos médicos
para recibir a la ciudadanía, así como que no se ha garantizado la estabilidad laboral de los profesionales de la salud por 14 años. Esto mientras los líderes de varios movimientos sociales, como el Frente Popular, el Frente Unitario de Trabajadores FUT, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE, la COMEFIN, la FEINE, la Unión Nacional de Educadores UNE, estudiantes y universitarios, entre otros, mantienen una reunión reservada para discutir las acciones de protesta. El 20 de octubre, el FUT realizará una manifestación hacia la Asamblea Nacional para entregar su propuesta de Código de Trabajo, lo que se complementará con acciones en el país para detener el incremento de los precios de los combustibles. Tiene que ver con detener la arremetida del gobierno de Guillermo Lasso, advirtió Erazo. El presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN, Gary Espinosa, afirmó que participarán en estas asambleas en las que se definirán los mecanismos de protesta, sobre todo para exigir que se congelen los precios de los combustibles y se deroguen los decretos ejecutivos que viabilizan el incremento de estos a través de un sistema de bandas. A su criterio, ese tema es una bomba de tiempo para el régimen. En un comunicado divulgado el pasado martes, se anunció que participarán en las asambleas convocadas por el Frente Popular y el FUT para este sábado y que posteriormente, el 22 de octubre, realizarán un consenso aplicado en donde se resolverá la postura unitaria y acciones sobre la situación del país y la defensa de los derechos. Vida y tecnología. Hola amigos, gracias por acompañarnos nuevamente en su segmento Vida y Tecnología en el noticiero Telesucesos. Queremos comentar una noticia que está relacionada mucho con vida y con tecnología. Y la música es parte de la vida. Y hace poco unos músicos y unos científicos y desarrolladores de software acaban de terminar la Sinfonía número 10 de Beethoven, que se quedó precisamente inconclusa cuando el músico alemán falleció. ¿Cómo hicieron esto? Durante varios años, no es un tema de varios meses, sino durante varios años, desarrollaron un sistema para predecir lo que Beethoven pudo haber puesto al final de la Sinfonía número 10. Eso significa que hicieron primero un programa que interpretó lo que Beethoven había escrito, analizó la música que había escrito alrededor de esto, y lo que hace la inteligencia artificial específicamente es predecir cuáles serían los siguientes movimientos de esta sinfonía. Algo que suena súper rápido, suena súper atractivo, pero que tomó mucho tiempo y que podemos nosotros en este momento decir, porque la sinfonía fue estrenada hace pocos días en Alemania precisamente, y las personas que lo escucharon dijeron que sí sonaba a Beethoven lo que habían oído de esta última parte específicamente. Pero para nuestra vida cotidiana, ¿qué significa un reto como esto? ¿Qué significa un logro como esto de la inteligencia artificial? Que es precisamente la predicción, es decir, adelantarse a lo que puede ser y hacer modelos que funcionen para predecir o para actuar en equipo. Ahora, este ejemplo de la Sinfonía número 10 de Beethoven nos tiene que poner sobre alerta de en qué más podemos incluir la inteligencia artificial. Por ejemplo, para prevenir accidentes de tránsito. Ese es uno de los ejemplos en los que muchas compañías y muchos desarrolladores y muchos genios están trabajando precisamente para hacer una vida más segura. Y esa es una de las cosas por las que nosotros siempre queremos comentarles aquí en qué va la tecnología, de qué va y en qué puede aplicarse en nuestra vida cotidiana. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en este segmento. Cada 10 de octubre se conmemora en el mundo el Día
Mundial de la Salud Mental. Este evento ha sido promovido por la Federación Mundial de la Salud Mental y también cuenta con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud. Es un evento que representa en realidad un compromiso de todos los actores en el mundo para crear conciencia sobre todos los problemas que existen en el ámbito de la salud mental y además movilizar los esfuerzos que sean posibles para apoyar en este ámbito. Y es que definitivamente la pandemia que generó el COVID-19 agravó muchísimo la salud mental en nuestra región, sobre todo en América Latina y en el mundo entero en realidad. Aumentaron mucho los casos de las afecciones en la salud mental, empeoraron también aquellos casos, aquellas personas que ya tenían problemas en este ámbito y que por producto de la pandemia tuvieron que dejar eso suspendido, tuvieron que dejar sus tratamientos, sus procesos, sus apoyos terapéuticos parados, y eso implicó justamente que estos problemas se vayan aumentando. Y también la pandemia generó interrupción en todos los servicios que hacían el abordaje de los trastornos mentales, neurológicos o también por el uso de sustancias. Entonces, estas poblaciones son usualmente poblaciones que han estado siempre afectándose por una mayor vulnerabilidad en el ámbito de la salud mental y sobre todo por ese acceso tan reducido que tienen en relación al tratamiento para poder enfrentar este tipo de situaciones. Y el COVID-19 ha hecho en realidad que esto se agrave más todavía. Son alarmantes, por ejemplo, los casos en nuestro país de personas que están suicidándose, el incremento de sustancias adictivas son cada vez más evidentes y más recurrentes, y es ahí donde los profesionales de la salud mental tienen un rol muy importante. El suicidio, por ejemplo, representa 1/3, es decir, el 34% del total de las personas que tienen algún tipo de discapacidad y que no pudieron completar este acto de suicidio, y así vamos viendo también cómo los síntomas depresivos pueden generar en las personas una suerte de incapacidad para vincularse con el resto del mundo y se limitan su capacidad de interacción social y sus habilidades de relación con otras personas. Adicionalmente, esto es importante tener en cuenta porque si hablamos de estos altos índices de violencia intrafamiliar, de depresión, de suicidio, de consumo de sustancias, que son situaciones que hemos visto de manera muy palpable durante este tiempo de la pandemia, debemos también buscar las alternativas para que no sea una población o deje de ser más bien una población vulnerable, sino que empiece a ser una población visible, una población a la cual se le brinden los servicios adecuados para que se puedan ir superando estos problemas. Recuerden que el bienestar de las personas y el bienestar de las sociedades no se centran únicamente en los aspectos físicos, no se centran únicamente en la economía, todo está vinculado a la salud mental, a la salud emocional. Si una persona no está bien equilibrada emocionalmente, si una persona no se siente bien consigo mismo, va a encontrarse en esta vulnerabilidad y eso va a afectar definitivamente a la sociedad. Es por eso que el 10 de octubre y usualmente la semana que sigue, estos días, por ejemplo, se están realizando muchísimos actos en función de atender este tipo de situaciones y sobre todo de llamar la atención a las autoridades, al Ministerio de Salud y a todas las autoridades competentes, no solamente en nuestro país, sino a nivel de América Latina y del mundo, para que se pueda ayudar a este grupo de personas y para que se pueda también tener a la salud mental como un aspecto prioritario dentro del ámbito y de la salud de todas las personas. No esperemos que esta cuarta ola del coronavirus se transforme justamente en una pandemia producto de un inadecuado abordaje dentro de la salud mental. Y si nosotros encontramos algún familiar o alguna persona que está siendo víctima de violencia intrafamiliar, que está siendo víctima o que está consumiendo algún tipo de sustancias, que está además atravesando una situación depresiva o que vemos que podría intentar cometer suicidio, pues son señales de alerta, son señales que nos tienen que tener en cuenta, de llamar la atención para buscar el profesional de la salud adecuado. Recordemos que esa es una forma también de mantener el bienestar de toda la sociedad. Muchas gracias. Un panorama de noticias para su estatura intelectual.
Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Castillo Maldonado y este es el comentario de la semana. Hace algunas emisiones atrás conversábamos sobre la importancia de mejorar la calidad de la representación política. En aquel editorial, en aquel espacio de opinión con el que conversaba con ustedes sobre este tema, hacíamos referencia o conversábamos principalmente de lo que tiene que presentar las organizaciones políticas como alternativas para los procesos electorales. Ahora vemos cómo efectivamente esa falta de capacitación, de proyección, de preparación de quienes pretenden representarnos en las distintas instituciones del poder público hace que la imagen de las instituciones se vaya a pique, hace que la producción de aquellas instituciones no sea debidamente valorada por la gente, que instituciones como la Asamblea Nacional, por ejemplo, se conviertan en espacios de repelencia para la ciudadanía, no de encuentro, no de admiración por sus miembros, sino de una permanente animadversión y rechazo a todos y cada uno de sus miembros. La Asamblea Nacional, al ser una organización o un órgano colegiado compuesto por 137 asambleístas, más sus asesores, más sus asistentes, más el personal que trabaja ahí, más la representación que se genera a partir de las comisiones legislativas permanentes y ocasionales, hacen que la institución Asamblea Nacional, Congreso o Parlamento se convierta en una carga extremadamente pesada para nuestra sociedad, puesto que la ciudadanía, además de no tener claras cuáles son las funciones específicas de la Asamblea Nacional, se ha convertido también en un espacio más bien de crítica permanente. Eso está sucediendo en los últimos meses. En los últimos 15 días vemos cómo los escándalos en la Asamblea Nacional van tomando forma, fuerza y vienen desde distintas fuentes y aristas. Primero, se hablaba de aquellos asambleístas con glosas en la Contraloría General del Estado. En esto hay que hacer una digresión y analizarlo exactamente en su justa medida y su dimensión para no tener un análisis quizás que sea alejado de la realidad de las cosas. La glosa es el resultado de un procedimiento de investigación que identifica lo que tiene que ver con las responsabilidades administrativas de los funcionarios. Es por eso que varios de los asambleístas que están ahora en el ojo del huracán por tener glosas en la Contraloría son aquellos que en alguna medida en sus actividades anteriores sirvieron al país desde puntos de administración, sean estos prefectos, alcaldes, directores departamentales, responsables de proyectos en ministerios, etc. Quiero decirles, aunque resulte increíble para muchos de nosotros, que las glosas no necesariamente son sinónimos de corrupción. En materia constitucional, son 3 tipos las responsabilidades existentes en cuanto a los funcionarios públicos. Las responsabilidades administrativas, que están controladas por la Contraloría General del Estado. Las responsabilidades penales, que son investigadas y pesquisadas por la Fiscalía General del Estado. Y las responsabilidades civiles, que son las provenientes de los procesos que se llevan adelante después de haber analizado las glosas. Por lo tanto, lo que tiene que ver con las glosas de los asambleístas no necesariamente tiene que ver con actos de corrupción. Las glosas pueden identificar responsabilidades administrativas. Lo que sí resulta grave y es susceptible de investigación y de poner el ojo desde la sociedad ecuatoriana son aquellos casos en donde las glosas, después de haberse hecho el análisis dentro de la Contraloría General del Estado, terminan teniendo responsabilidad penal, es decir, hay el cometimiento de delitos dentro de las instituciones. Eso es lo peligroso. Eso es lo potencialmente delincuencial. Sobre eso se podría atacar. Lo otro, quiero invitarles a ustedes a que con absoluta generosidad veamos que las glosas no son otra cosa más que un procedimiento administrativo a través del cual se identifican las responsabilidades que pueden tener los funcionarios públicos por incorrectos manejos dentro de las instituciones a las cuales sirvieron. Por lo tanto, el tema de las glosas es un tema importante, es un tema que se tiene que verificar, es un tema que se debe controlar por parte de la ciudadanía, hacer veeduría ciudadana
pero primordialmente habrá que analizar aquellos casos que después de las glosas se terminan convirtiendo en procesos de carácter penal ante la Fiscalía. Luego comenzaron a venir todos los escándalos relacionados con los diezmos, con los carnets de discapacidad nuevamente, con los asambleístas que no pagan pensiones de alimentos, con la vicepresidente de la Asamblea, la señora Bella Jiménez, que fue destituida por tráfico de influencias, etcétera, que han seguido minando aquella institución que de plano ya hace pocos meses atrás, cuando concluyó el periodo anterior, tenía el 2% del respaldo popular. Ciertamente que la Asamblea ahora está compuesta por nuevos miembros. Son muy pocos los que repiten del periodo anterior, pero la Asamblea como institución se ha visto gravemente golpeada por lo que ha venido suscitándose durante este tiempo en cuanto al actuar de muchos de sus funcionarios, de sus asambleístas, de quienes se entienden la conforman, de aquellos que dicen que si es que roban, roben bien y no dejen vestigios, de aquellos que dicen que han puesto al duro de los duros en X o Y institución pública, de aquellos que no pagan las pensiones de alimentos, de aquellos que están metidos en los problemas de los carnets de discapacidad, nuevamente a pesar de que se sabe que no lo pueden hacer, de aquellos que tienen asesores que ofrecen puestos públicos a aquellos que les ayudaron durante la campaña, de aquellos que a través de los chats se comunican con sus bases y les dicen que ya están trabajando para colocar a sus amigos y familiares dentro de las instituciones del poder central o del gobierno central. Eso, sin duda, hace que la ciudadanía no tenga un buen concepto de la Asamblea, y quiero conminar al resto de asambleístas a que veamos el espejo de los que están cayendo por estos temas y tratemos de corregir el rumbo. Caso contrario, tendremos que asistir a la demolición de la Asamblea Nacional como institución, puesto que no cuenta con el respaldo ni el respeto de la población, de los ciudadanos y de la gente. Y ahora, finalmente, el accionar en cuanto a la capacidad de legislar y fiscalizar tampoco ha sido una buena carta de presentación para la Asamblea. El presidente Lasso en días pasados decía a través de la red social Twitter que se había presentado ya al menos 2 proyectos de ley para que sean tratados por la Asamblea. Uno, el proyecto de ley de comunicación que deroga la ley de comunicación del correísmo y que permite a los medios de comunicación tener un poco más de amplitud y holgura a la hora de emitir los criterios por parte de sus periodistas. Y segundo, la ley de creación de oportunidades. Si bien es cierto, la ley de creación de oportunidades pudo haber tenido algunos problemas de forma, no es menos cierto que la Unidad de Técnica Legislativa de la Asamblea Nacional y el CAL no tienen facultad de control de constitucionalidad de las normas. Eso es facultad exclusiva de la Corte Constitucional. Con todo el cariño y consideración que les puedo tener a los funcionarios de la Unidad de Técnica Legislativa, quiero decirles que a ellos les corresponde exclusivamente verificar requisitos que debe cumplir la ley. Por ejemplo, que el proyecto tenga una exposición de motivos, que el proyecto tenga una parte considerativa, que el proyecto tenga una parte regulatoria o normativa y adicionalmente que estén correctamente puestos los puntos, las comas, los puntos apartes, las mayúsculas y las minúsculas para de esa manera garantizar la técnica legislativa depurada que requieren los cuerpos normativos que se van a aprobar en la Asamblea Nacional. Estos 3 temas, el tema de la mala representación política, el tema de los escándalos de corrupción y el tema de la baja calidad a la hora de legislar y fiscalizar hacen que la Asamblea Nacional se vea cada vez peor. Están a tiempo, señores asambleístas, de corregir. Caso contrario, el pueblo del Ecuador les habrá de mandar. Cuando ustedes tomaron posesión de sus cargos, hicieron un juramento de respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes de la República. No solamente debe agotarse en eso su trabajo en el Parlamento Nacional. Debe impulsarse más bien una serie de ejemplos positivos y buenos a la sociedad en donde pueda la gente verse reflejado en sus representantes políticos y de esa manera poder tener un puente que una al Estado con la sociedad y que sin duda alguna ha sido por historia y debe seguir siendo la Asamblea Nacional. Único dique que evita el atropello del poder o cualquier afán dictatorial de cualquier presidente de turno. Soy Andrés Castillo Maldonado y este fue el comentario de la semana. Nos vemos dentro de 8 días. Chao, gracias. Editorial.
Estrellándose contra la pared, por Mauricio Gándara de El Universo. Eso le ocurre al gobierno cada vez que le hace una propuesta a la Asamblea, sea de leyes, sea de ternas para la elección de importantes funcionarios. Así, el país está paralizado y no se vislumbra un cambio de actitud por parte de la Asamblea. Todo lo contrario, el conflicto se agudiza día a día. 4 bloques que se unen para hacer oposición sin que se sepa quién será el beneficiario. Sí lo hay. 4 bloques que anuncian que no apoyarán la megaley y en lugar de negarla directamente, y tienen los votos para hacerlo, le encargan al CAL, Consejo de Administración Legislativa, enredada con argumentos de inconstitucionalidad para lo que no está facultado, y estos mismos bloques le piden al gobierno someter este proyecto de ley a consulta popular, cosa que no les corresponde. A los que han decidido actuar de pared y de todo bloquearlo, les cayó como anillo al dedo el escándalo internacional de los Pandora Papers. Todos los candidatos predadores vieron la oportunidad de volver a oponerse a elecciones. Si la Asamblea encontrara alguna decisión incorrecta del presidente durante estos 4 meses en que ha ejercido el poder, deben enjuiciarlo. Es su deber. Pero volver sobre un asunto que ya fue juzgado por los tribunales electorales y aceptado por el pueblo ecuatoriano con su voto en las urnas es un intento sin sentido porque no puede producir un efecto jurídico válido. Esto demuestra que hay 2 poderes, ejecutivo y legislativo, que actualmente no pueden coexistir y al menos uno tendrá que retirarse. La Asamblea podría destituir al presidente, pero luego de un proceso de enjuiciamiento, el presidente puede sencillamente, por su sola voluntad, disolver la Asamblea, gobernar mediante decretos hasta que haya un ganador en las nuevas elecciones generales. El artículo 148 de la Constitución concede al presidente de la República la facultad de disolver la Asamblea en 3 casos y solamente para el primero de ellos requiere dictamen favorable de la Corte Constitucional. Para el segundo y tercer caso no se requiere de tal dictamen. Esta facultad la conserva para cualquier momento durante sus primeros 3 años de gobierno y no la pierde si decide antes hacer una consulta a la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de la devolución hecha por el CAL del proyecto conocido como la megaley, y menos todavía si decide declarar que el proyecto entró en vigencia por el Ministerio de la Ley. El someter este proyecto a consulta sería peligroso porque sus autores, desviándose del objeto principal de crear empleos mediante sistemas de contratación más elásticos, le cargaron las tintas para dejar la contratación entrante a discreción de la voluntad patronal, quedando el trabajador desprotegido. Esto debe ser rectificado y todo tener carácter de transitorio, solamente mientras dura la crisis y la recuperación. La popularidad conseguida por el éxito en la vacunación puede haberse mermado mucho. La Asamblea ha sometido y ha cometido un error gravísimo. Ha distraído al investigado de su juez natural, la Comisión de Fiscalización, y le ha encargado la tarea a una comisión extraña que resulta especial, lo que accederá a la nulidad. Hay guerra de poderes. ¡Qué peligro! Por Mauricio Gándara del Universo. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es la papa caliente que nadie ve. Martín Pallares, 4 Pelagatos. Con la actual mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, las posibilidades de que el gobierno de Guillermo Lasso pueda librarse de la tenaza que le aplican en la Asamblea los socialcristianos en alianza con el correísmo y la eventual ayuda de Pachacutic son escasas. El Consejo tiene las capacidades legales para hacer nombramientos y así cooptar organismos que son fundamentales en el control del Estado. Además, en ese organismo se ha instalado una mayoría en la que participan 2 consejeras alineadas con el Partido Social Cristiano, Sofía Almeida e Ivette Estupiñán, uno con el correísmo, Juan Javier Dávalos, y otro con el antiguo MPD, David Rosero. Una mayoría que ya demostró que tiene la capacidad de tomar decisiones audaces y reñidas incluso con la ley, como la de nombrar a un defensor del pueblo encargado que solo ha trabajado en temas aduaneros y que no tiene ninguna experiencia en el campo de los derechos humanos. En ese sentido, y con esos antecedentes, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es el instrumento perfecto para que el socialcristianismo y el correísmo puedan poner en marcha
el plan que tenían en mente cuando al inicio del gobierno estuvieron a punto de consolidar una mayoría en la Asamblea que no prosperó por la decisión de apartarse que tomó a última hora el presidente Lasso. En otras palabras, lo que no les funcionó en la Asamblea lo están operando en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El globo de ensayo que esta mayoría necesitaba para sentirse segura y confiada para seguir adelante fue la designación de César Córdoba Valverde como defensor del pueblo encargado. Como vieron que a pesar de que no cumplía con los requisitos legales para acceder al cargo, su nombramiento no mereció mayor crítica ni produjo tanto escándalo, entonces han visto que tienen luz verde para seguir por ese camino. Al fin y al cabo, la comparecencia que hubo para que la mayoría explicara esa designación ante la Comisión de Fiscalización quedó en el olvido. El operativo, por supuesto, está coordinado con las fuerzas de esos sectores en la Asamblea y por lo pronto está activado en el tema de la elección del Contralor. Como el correísmo, así como muchas otras bancadas, necesita urgentemente a alguien de confianza en la Contraloría, la idea es la siguiente para tomar ese organismo. Por un lado, en la Asamblea se enjuicia y censura al Contralor encargado Carlos Riofrío, y por otro, se aprueba una reforma a la ley de la Contraloría para que cuando falte el titular sea necesario elegir uno nuevo y no hacer más lo que ha ocurrido desde que Carlos Polit salió del cargo, colocar a un subrogante de la propia Contraloría. Estos dos hechos ya están ejecutándose. El correísta Ronnie Aliaga presentó el 8 de octubre el pedido de juicio al Contralor Riofrío bajo la acusación de arrogación de funciones y en la Comisión de Justicia está ya casi lista la reforma a la ley de la Contraloría en la que se recoge una propuesta de Pachacutic para que si se llega a ausentar el Contralor, en este caso sería por el juicio de Aliaga, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene que elegir a uno nuevo inmediatamente y no encargar a ese organismo a un subrogante. Una vez cumplido esos dos hechos, el Consejo de Participación Ciudadana debería elegir al nuevo Contralor. Para esto, la mayoría dentro del Consejo ya tiene aprobado el reglamento que, según las denuncias de la minoría, está diseñado para colocar en este cargo a alguien de su confianza, porque tal y como aconteció cuando se eligió a Polit, no será necesaria una prueba práctica. Según el plan, los otros pasos serán la elección de un defensor público de confianza de esa mayoría, el nombramiento de un defensor del pueblo definitivo, la renovación del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral, cuyo proceso inició precisamente hoy. Estas instancias son clave, sobre todo si es que se llega a realizar una consulta o una elección por una posible muerte cruzada. En el eventual escenario de una muerte cruzada, que supone la disolución de la Asamblea y la permanencia de Lasso en el poder al menos durante 120 días, este Consejo podría tener una relevancia aún más grande para la oposición a Lasso. Por un lado, seguirán ejerciendo sus facultades nominadoras y los miembros de la mayoría ya no sentirían las restricciones que pesan por el posible juicio político en la Asamblea o incómodas comparecencias para explicar sus decisiones, como ocurrió cuando nombraron a Córdoba como defensor del pueblo encargado. Entonces el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una papa caliente para el gobierno de Lasso y su desactivación es mucho más difícil que la de la Asamblea, pues se necesita una reforma constitucional. Martín Pallares, 4 Pelagatos. Yori nos mete la mano al bolsillo, por Roberto Aguilar de El Expreso. En el primer video aparece una pastelera. Esta ley está mal, dice. El hecho de que se nos quiera quitar horas laborables a nosotros, los empleados, eso nos viene a perjudicar. En el segundo video habla una docente. Esa es una ley que va vulnerando los derechos de los trabajadores por los que se ha luchado durante tantos años. Oportunidades. ¿Oportunidades de qué? ¿Para qué? ¿Qué oportunidades? Al contrario, nos están quitando derechos.
El protagonista del tercer video es un estudiante trabajador y el cuarto un jurista. Ambos dicen poco más o menos lo mismo. En el quinto aparece un emprendedor con una idea clara sobre los culpables. Nosotros acabamos de pasar una pandemia muy difícil, muy grave, en donde estuvimos al borde de la quiebra y ahora viene el gobierno y encima más nos impone esto. Esta ley nos va a perjudicar mucho a los microempresarios. Al final de su discurso, todos los participantes terminan con la misma muletilla. Hay que pensar en los derechos de la gente. De igual manera, cada video se abre con una misma frase escrita en la pantalla: leyes para avanzar, no para retroceder. ¿Quién paga esta propaganda? 6 personas. Yo, tú, él, nosotros, vosotros y todos. Todo el mundo lo paga, incluso los ciudadanos que apoyan el proyecto de la Ley de Creación de Oportunidades, porque ocurre que esta propaganda está hecha con dinero público. Estos videos son producciones oficiales de la Asamblea Nacional y se difunden en la radio y la televisión legislativas, en las redes sociales del primer poder del Estado, durante las transmisiones en directo de cada sesión plenaria. Una diferente se estrena cada día. Mientras esto ocurre, la presidenta Guadalupe Llori, que debió autorizar estas producciones, comparece en rueda de prensa, se sienta al frente de un compacto grupo de periodistas que le estiran el micrófono, los mira a los ojos y les miente con descaro. La Asamblea y su presidenta dice: jamás han criticado las políticas públicas del presidente de la República, jamás hemos confrontado. Nomás organizan una campaña de propaganda contra un proyecto de ley que se niegan a debatir y que ni siquiera han leído. Se podría comentar el contenido de los videos, se podría analizar su lenguaje populista calcado de aquel que utilizó durante todo el 10º aparato de propaganda del correísmo. Se podría comentar su estrategia de desacreditar un proyecto de ley precisamente sobre la base de su desconocimiento. Pero hay algo aún más importante. Esta campaña de propaganda que impulsa la Asamblea de Guadalupe Llori es ilegal y alguien debería ser sancionado por ella. Desde luego hay una responsabilidad, al menos política, de la propia presidenta. Esta manera de utilizar el presupuesto de comunicación de la Asamblea para beneficio de agendas partidistas no solo es ofensiva, sino que implica un uso indebido de recursos públicos que debería ser llevado a tribunales. ¿Por qué Pachacutic? ¿Por qué los socialcristianos? ¿Por qué los correístas no se pagan sus propias campañitas? Bueno, algunos no lo han hecho nunca. Por Roberto Aguilar de El Expreso. Lazo declara la guerra y se pone en pausa. José Hernández, 4 Pelagatos. La noche del miércoles anterior, el presidente Lazo hizo una declaratoria de guerra. Su gesto no resuelve el choque de trenes que hay en la Asamblea y con la Asamblea. Lo vuelve más manifiesto para el país y lo torna espectacular. Él puso sobre la mesa los elementos de la confrontación y la calificó. Puso en evidencia a los autores y los nombró. Habló de conspiración e identificó a Rafael Correa, Jaime Nebot y Leonidas Issa. Ellos son, según él, los triunviros de la conspiración. El presidente ratificó en la entrevista con Carlos Vera en TC Televisión que el impas con la Asamblea no depende ni se agota con el proyecto de ley creando oportunidades. Ha quedado claro que involucra a sus 2 ex socios del acuerdo, al que renunció antes de posesionarse en Carondelet, y al líder de la CONAIE, responsable con Jaime Varga de los días aciagos vividos por el país, Quito en particular, en octubre de 2019. Lazo fijó entonces las razones y los términos de la guerra de la cual es víctima. Según dijo, ¿qué hizo? Rayar la cancha y dividirla, las mafias y el resto con él a la cabeza. Así articuló el dilema político que tiene a sus ojos hoy el país: bloquear el camino a ese triunvirato de la conspiración. Y actuar: jubilar definitivamente a Nebot, oponerse al proyecto que incluye acciones violentas de Leonidas Issa y poner en el basurero de la historia a Correa. Los términos no fueron precisamente diplomáticos, y eso habla del giro dramático que reviste la situación. El diagnóstico hecho por el presidente no empata, no obstante, con la decisión anunciada. Un golpe en marcha requiere medidas inmediatas, disuasivas y contundentes. La muerte cruzada era, entre las posibilidades, todas arriesgadas, la que lucía más radical.
El presidente la evocó e incluso leyó, haciendo énfasis en algunas frases, el artículo 148 de la Constitución que trata precisamente de la disolución de la Asamblea. En vez de tomar ese camino, el presidente decidió desacelerar y adoptar la fórmula más incomprensible para el momento: dividir el proyecto de ley creando oportunidades en 3 y enviarlo de nuevo a la Asamblea, incluyendo las observaciones hechas a los artículos más polémicos. Lasso efectuó un movimiento estratégico frente a la Corte Constitucional que podía declarar ilegal el envío de la ley al registro oficial y generar un motivo esperado por los asambleístas del Partido Social Cristiano, Pachacutic y el correísmo para llevarlo a juicio político y destituirlo por arrogación de funciones. Pero, políticamente, no obtiene beneficio alguno, pues 4 bancadas, ahora también se sumó la Izquierda Democrática, le dijeron el 30 de septiembre en un comunicado que incluso desagregando la ley no votarán por ella si no cambia el contenido. Lasso pierde tiempo y otorga tiempo a aquellos que, según él, están en tareas conspirativas. ¿Qué gana? ¿Documentar ante el país la oposición irracional de los asambleístas? ¿Mostrar su espíritu democrático? ¿Dar tiempo a que lo investiguen? Pueden ser argumentos convincentes, pero irrelevantes si, como está confrontado en una guerra tal y como dijo. A menos que el Ejecutivo esté esperando que la disyuntiva que creó, las mafias y el resto con él a la cabeza, sea suficientemente dramática y la amenaza de muerte cruzada suficientemente disuasiva como para sacudir los bloques y separar en la Asamblea la paja del trigo. De hecho, en la Izquierda Democrática hay voces, como la de Dalton Bacigalupo, que se han separado de cualquier intentona golpista. En este punto el gobierno tiene 2 opciones, porque no hay más en el legislativo: tener una mayoría o evitar que el adversario la tenga. Aún así, si el presidente lograra desactivar la conspiración que denuncia y salir airoso de la comisión que lo investiga, no avanzaría en la aprobación de leyes que se ha fijado como prioritarias por calendario tributario y compromiso con el Fondo Monetario Internacional. Su caso se agrava porque no se ve cómo, tras sus denuncias, pueda solventar la relación política con los bloques del correísmo y del socialcristianismo, que serán invitados a defender a sus líderes. Esto le impide buscar una mayoría y vuelve irremediablemente a la amenaza de la Asamblea. En realidad, esa realidad estructural en el legislativo, las matemáticas dejan mal parados a aquellos que quieren ver este problema bajo el prisma de la habilidad o la gestión política, obligará seguramente al presidente a volver al escenario de la muerte cruzada. Si es así, no se entiende por qué leyó ante las cámaras el artículo 148 de la Constitución cuando debió leer el decreto de la muerte cruzada. José Hernández, 4 Pelagatos. La cuenta regresiva, por Gabriel Hidalgo. El Partido Social Cristiano fue fundado por Camilo Ponce Enríquez y por Sixto Durán Ballín en 1951 como un partido serrano de cobertura nacional. Ambos fundadores llegaron a ser presidentes de la República, el primero en 1956 y el segundo en 1992. Lo mismo pasó con su sucesor León Febres Cordero en 1984, a partir del cual el partido se mudó a la costa y se convirtió en un partido regional. Todos los partidos socialcristianos en el mundo se despliegan desde la centro-derecha del espectro de las ideologías. Ese es su lugar en la configuración de las ideas políticas. La creciente presencia legislativa de otros partidos políticos en la serranía ecuatoriana obligó al socialcristianismo a cambiar de centro geográfico de operaciones. Desde la década de 1980, la izquierda democrática y la democracia popular, con sus idearios moderados, su identidad programática, su apuesta a la generación de pensamiento y sus estructuras de cuadros, atrajeron a las clases medias informadas, desplegando a los partidos marxistas, populistas y conservadores de la escena electoral.
El socialcristianismo empezó a perder su tesitura ideológica tras convertirse en un partido regional. León Febres Cordero, el principal líder social cristiano, 4 años después de dejar la presidencia de la República, se convirtió en alcalde de Guayaquil en 1992 y por 2 periodos consecutivos hasta el 2000. Desde entonces se puede notar un ciclo de metamorfosis social cristiana que apuesta por los liderazgos locales. Este contraste fracturó al socialcristianismo según las regiones de su manifestación. En la costa hubo un socialcristianismo más localista, municipalista y conservador, mientras que en la sierra hubo uno más nacional, modernizador y liberal. Las 2 fracciones entraron en disputa en las presidenciales de 1992 y ambas consiguieron acceder al balotaje presidencial. Por primera y única vez en la historia política del Ecuador, un solo partido político disputaría la segunda vuelta presidencial y la ganó Sixto Durán Ballén, fundador del Partido Social Cristiano, que tras la negativa de ser el candidato del partido para la presidencia, formó una nueva organización denominada Partido Unidad Republicana, compuesta por los socialcristianos de la Sierra, contraidarios con Febres Cordero por fracturar el partido. La Unidad Republicana se extinguió con la terminación del mandato de Durán Ballén y los muchos socialcristianos regresaron a sus filas originales. Sin una ideología sólida de carácter nacional como la profesada por sus fundadores en el conservadurismo social y en el catolicismo político, el socialcristianismo perdió apoyo, estructura y fuerza electoral en la sierra. Esta cefalía fue inmediatamente aprovechada por las opciones socialdemócrata y demócrata cristiana que conquistaron la presidencia de la República con 10 años de distancia entre 1998 y 1998. Tras ese error histórico, el socialcristianismo jamás volvió a aspirar seriamente a la presidencia del Ecuador. Como insinúa la historia, el orden de sucesión era Ponce Enríquez, Febres Cordero y Durán Ballén. Eso se cumplió, aunque Febres Cordero cambió de opinión a última hora y perdió en su apuesta por Jaime Nebot para la presidencia en 1992. Durán Ballén se rebeló y ganó. El último orden social cristiano pudo ser Jaime Nebot, Pascual del Chopo y Guillermo Lasso. Como en el caso de Febres Cordero, Nebot apostó por un nuevo jugador, pero esta vez uno externo, y se decantó el expresidente Rafael Correa. Lasso se rebeló y ganó. Esta vez se llevó a Pascual del Chopo y lo convirtió en embajador de España, aunque poco después tuvo que renunciar, pero esa es otra historia. Lasso llegó acompañado del mismo Chopo a la sesión solemne por la independencia de Guayaquil del último 9 de octubre. Nada es casual en la política. El Partido Social Cristiano está roto. Como en 1992, los socialcristianos de la Sierra podrían estar contraídos contra Nebot por colegiarse con Correa. Esos socialcristianos en el legislativo, en el partido y en el electorado podrían permanecer junto a Guillermo Lasso, su socio natural en el conservadurismo social y en el liberalismo económico. Junto a Nebot no encuentran ninguna oferta conceptual, narrativa o ideológica, y eso incluso resulta decepcionante. Esta farfulla de la ideología de la prosperidad es todo y nada a la vez. Las clases medias informadas, universitarias, comerciantes, sindicalistas, profesionales, artesanales, que son las que ponen presidentes, quieren encontrarse en el espacio de la generación de las ideas, no en las frases publicitarias. Tampoco admiten el romance con el populismo autoritario que enfrentaron junto a Nebot durante el gobierno de Correa. Por una testarudez que nadie entiende, Nebot está destruyendo al Partido Social Cristiano. Por esto, el socialcristianismo nuevamente podría estar severamente fracturado y esa división podría aprovecharla alguien más. Con un poco de olfato, la estructura partidaria del presidente Lasso debería ocupar este espacio en acefalía, inundar con un intenso debate de ideas innovadoras al voto informado del país, ofrecer un espacio de encuentro real, no publicitario, y ocupar el electorado democrático de la Sierra y la Costa. Para esto tendrá que empezar a hacer lo que nunca hizo bien: comunicar con efectividad y organizar con eficacia.
Luis Fernando Torres, fiel social cristiano, aseguró recientemente que empezó la cuenta regresiva para el gobierno de Guillermo Lasso. No, lo que realmente escucha Torres es el tic-tac de la bomba que instaló Nebot. Por Gabriel Hidalgo. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos Quito, en Instagram como @telesucesos_, en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.